Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Desde 2009, la editorial Arzalia publica en España la autobiografía de Rudolf Höss, el director del Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. La cuestión sobre si estos libros deberían permitirse se resuelve en parte cuando sabemos que todo el dinero que Arzalia recauda va destinado a un fondo para los sobrevivientes del campo. La mejor descripción que se puede dar del texto viene de quien lo prologa, el escritor judío y superviviente de Auschwitz, Primo Levi. La lectura oprime, el nivel literario es mediocre y su autor, a pesar de sus esfuerzos por defenderse, aparece tal cual es: un canalla estúpido, verboso, vasto, engreído y, por momentos, manifiestamente falaz. Preguntarán ustedes, pues, ¿por qué lo estoy sacando a colación? Lo primero es que para escribir este vídeo decidí que sería buena idea leer el libro, ya que su autor es el protagonista de la película a tratar. Lo segundo viene por lo primero, y es que hay un párrafo, en la parte final, que me resulta especialmente vomitivo. Dejen que se los lea. Respecto a que el público continúe considerándome una bestia feroz, un sádico cruel, el asesino de millones de seres humanos, las masas no podrán tener otra imagen del excomandante de Auschwitz. Nunca comprenderán que yo también tenía corazón. Una de las principales diferencias entre el libro y la película, ambos llamados La Zona de Interés, y una de las cosas que esperaba ver adaptada y que me decepcionó al ignorarse, es la sutil exclusión de 11 letras, 2 palabras, que forman un nombre: Adolf Hitler. La novela de Martin Amis es mucho más coral, con 3 protagonistas diferentes en lugar de 1, y con la aparición de personajes esenciales del Tercer Reich. Uno de los personajes principales, de hecho, es el sobrino de Martin Bormann. Pero al Reichskanzler del Reich alemán, al líder del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, no se le nombra. Se habla del jefe, del Führer, de größter Väter aller Zeiten. Sin embargo, su presencia planea como la sombra de un buitre por toda la novela. Y en el epílogo, Amis no puede resistir la tentación y realiza un pequeño ensayo acerca de Hitler. Ningún historiador importante asegura entenderle, y algunos, como Alan Bullock, van más allá. No puedo explicar a Hitler. No creo que nadie pueda. Cuanto más sé de él, más me cuesta explicarlo. Sabemos mucho acerca del cómo, acerca de cómo hizo lo que hizo, pero no sabemos casi nada del por qué. Amis enlaza esto con un extracto de Si esto es un hombre, la primera novela sobre el Holocausto de Primo Levi. Levi llegó a Auschwitz con una sed de 4 días. Las SS lo desnudaron, lo ducharon con agua, lo raparon y después de tatuarlo, lo encerraron junto a los otros números en un cobertizo mugriento. Vi un delgado carámbano que colgaba justo afuera, al alcance de la mano. Abrí la ventana y lo arranqué, pero al instante, un guardia grande y pesado que hacía la ronda en el exterior me lo arrebató brutalmente de la mano. «Warum? ¿Por qué?», pregunté en mi pobre alemán. «Hier ist kein Warum». Aquí no hay un porqué. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón de vidas. Un porqué nos permite zanjar una cuestión, encontrar los problemas y diagnosticar soluciones. Conocer, entender, controlar. Si pudiéramos comprender el nazismo, de la misma forma que tratamos la esquizofrenia, la pedofilia o la psicopatía, entonces podríamos encontrar una cura y la sociedad estaría vacunada. Esa es la razón por la que se hace una película como La Zona de Interés. Si observáramos a los hombres que realizaron el Holocausto, si los miráramos con lupa, les viéramos dormir, cagar, comer y eructar, entonces quizás sabríamos qué les llevó a organizar
el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Esa es la única razón, por cierto. La otra, la que tiene que ver con empatizar con los verdugos, no solo puede ser inmoral, sino que es inútil. A todas las mujeres que llegaban a los campos de la muerte se las afeitaba totalmente. Se empaquetaban y enviaban a Alemania los cabellos. Si un niño de pecho era una molestia durante el afeitado, el guardia sencillamente le reventaba la cabeza contra la pared. Un testigo que declaró en los juicios de Nuremberg dijo: «Solo los que vieron estas cosas con sus propios ojos creerán que los alemanes ejecutaban estas operaciones con sumo placer. Con satisfacción, depositaban el cadáver en brazos de la madre». Durante toda la película, Jonathan Glazer mantiene la cámara en una posición alejada, con poquísimos planos bajo la línea del horizonte, y ningún primer plano que nos permita mirar a la cara a sus protagonistas. La mayoría de escenas son alejadas, con los personajes como puntitos enanos, aplastados por la inmensidad de los escenarios. A Glazer no le interesan los personajes como Hess o su mujer, ni siquiera le importan los hijos o los familiares o los burócratas que van apareciendo de tanto en tanto con sus trajes grises y botas militares. No hay ningún motivo para que tengamos que indagar en quiénes son, por qué están ahí, qué les ha llevado a esa casa, a ocupar esa zona concreta del espacio-tiempo. Ninguna de las escenas está hecha para que empaticemos con ellos. De hecho, es todo lo contrario. El pelo lamido y la mirada perdida de Hess, su mujer como un estereotipo repulsivo de la alta burguesía femenina, y los niños rubios de ojos azules que juegan a las batallitas y se visten con la camisa parda. Aunque un espectador sea un trozo de pan, le costará mucho ignorar el rechazo casi físico que estas imágenes producen. Le costará mucho traspasar la capa invisible pero perceptible, y con toda seguridad, toda su empatía se disolverá como un azucarillo bajo un océano negro. Díganme, ¿hay que juzgar una película por lo que es, el producto en sí, condensado en 120 minutos o más, o hay que tener en cuenta el contexto social en el que se publica? Rafa y Felipe podrán responder mejor a la pregunta, pero yo creo que en este caso lo segundo es esencial, y de hecho es la segunda razón por la que esta película funciona. Todos sabemos lo que es el nazismo, todos hemos visto las fotografías. A algunos les habrá marcado La lista de Schindler, y a otros El pianista, o La vida es bella, o habrán leído los relatos de, una vez más, Primo Levi, pero también Viktor Frank, Margaret Buber Neumann o Jorge Semprún. En mi caso, mi idea del Holocausto está profundamente unida con las ilustraciones de Art Spiegelman, los ratones de ojos tristes, atemorizados, que huían de gatos crueles con colmillos afilados. Solo por eso es que una película donde todo eso no se muestra puede marcarnos tan profundamente, porque los hechos tratados son de una inmensidad tan grande que solo el contexto es suficiente. Se ha dicho que las imágenes en La zona de interés son hermosas. Lo son, por supuesto. Es una de las películas más bellas que he visto en los últimos tiempos. Pero es una belleza desagradable, gélida, carente de sentido. Cuando aflora en el espectador la percepción de lo majestuoso, de lo bonito, una corriente de culpabilidad aplasta el sentimiento y lo destruye, lo aniquila. Quizás sea mejor decir que quien mueve la trama es quien nombra la película. ¿Qué es la zona de interés? Podríamos decir que es el pequeño hogar que la familia Hess ha mandado construir al lado de Auschwitz, el jardín, la casita, el pequeño invernadero, el río Sola, el caminito de la campiña. La contradicción y la paradoja es visible, y si ahondamos en ella, nos damos cuenta de que este hogar tampoco es un personaje. Como sus habitantes, es un símbolo. Durante la campaña rusa, Hitler y sus secuaces organizaron sus planes para lo que sería una futura Europa bajo el dominio alemán. La idea era convertir las amplias y fértiles tierras de Polonia, Ucrania y los Bálticos en colonias del Reich, a las cuales se promovería la inmigración de personas de raza aria mediante viviendas, carreteras y un amplio sistema de bienestar social, que se financiaría con el trabajo esclavo de las poblaciones autóctonas, las cuales o bien se mantendrían en un nivel de vida bajo o serían exterminadas si se considerara necesario. El plan de Hitler, y que él creía firmemente, era que sería posible crear sociedades con casitas, jardincitos, separados mediante muros y vallas de campos de trabajo forzado. Es posible que para nosotros la escena donde Hedwig Höss enseña a su bebé a oler las flores sea enfermiza,
pero para ella es completamente normal. La zona de interés parece una anomalía, pero no lo es. Es una ideología basada en la superioridad racial, el desprecio a los pueblos inferiores y el exterminio o subyugación de estos. Entonces nos topamos con lo mismo otra vez. ¿Por qué? Y responder porque esa es la ideología nazi es explicar el cómo, no el por qué. ¿Por qué existe la ideología nazi? Ningún ser humano funcional sería capaz de considerarla una opción lógica o acorde a cualquier sistema de valores. ¿Por qué Hoss y su mujer aceptan esa ideología? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no ven lo que hay justo al lado? Porque son malas personas, me dirán ustedes. Y es una explicación convincente. Es una explicación sencilla. Es una explicación complaciente. Es la voz que nos permite marcar una línea entre nosotros y los nazis, la que nos permite calificarlos a ellos de malos y a nosotros de buenos. Podemos ver una película como American Psycho y pensar que la forma en la que el yuppie Patrick Bateman trata a los vagabundos y las prostitutas es bastante similar a cómo Hoss y su mujer tratan a los judíos, y eso podría llevarnos a pensar que ambos son unos psicópatas y que por eso son capaces de actuar así. Pero eso plantea dos incógnitas y una pregunta. La pregunta es: ¿el amor que muestra a sus hijos y al resto de sus familiares es real o fingido? Primera incógnita, ¿eso significa que todos los que apoyaron a Hitler, es decir, la mayoría de los alemanes, se les podría diagnosticar como psicópatas? Y por último, ¿por qué la ideología basada en la superioridad racial, el desprecio a los pueblos llamados inferiores y el exterminio o subyugación de estos no murió con Hitler, sino que se imitó y se imita en varios países del globo terráqueo, desde Rusia hasta Ruanda, pasando por Camboya o Palestina? Ni la pregunta ni las incógnitas pueden ser respondidas, y eso agota la vía del juicio moral. Es entonces cuando una voz sale a la palestra y responde: porque no pueden. No pueden porque están adoctrinados, porque la sociedad les ha convencido de, o les ha obligado a, aceptar esta maldad, porque el virus les ha destruido. Esta respuesta tiene una variación que en mi opinión es bastante más cierta, porque en el fondo son débiles, son seres humanos, están poseídos por instintos primarios y solo necesitan una justificación para desencadenar su rabia, su odio y su psicopatía. Ambas respuestas se basan en determinismos, sociales o genéticos, y ambas son buenas, ambas son convincentes, no son complacientes, pero solo sirven para nosotros, solo sirven para los que miran la situación desde la comodidad del presente. En el prólogo antes mencionado, Primo Levi recita los párrafos en donde Hoss intenta justificarse mediante argumentos. Intenta decir que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, y Levi se ríe de ello. En un momento dado, Hoss afirma: una vez vi a dos niños tan enfrascados en sus juegos, delante de las cámaras, que ni la madre era capaz de llevárselos. Los judíos del Sonderkommando tampoco se atrevían. Jamás olvidaré la mirada de aquella madre que imploraba piedad, consciente de la suerte que les esperaba. Los que ya se encontraban en la cámara de gas empezaban a alborotarse. Había que actuar. Todos me miraban y yo hice una señal al Unterführer de servicio. Este cogió en sus brazos a los niños, que forcejeaban violentamente mientras se los llevaba a la cámara, seguido por la madre, llorando hasta partir el alma. Sobrecogido de piedad, habría preferido desaparecer, pero no me estaba permitido manifestar la menor compasión. Levi solo hace una pregunta: ¿quién exactamente habría impedido a Hoss desaparecer? ¿Quién exactamente no le permitía manifestar la más mínima compasión? La literatura concentracionaria tiene algo maravilloso. Acabo de decir esa frase con este tono y ya me siento mal, pero a su pesar, o incluso debido a su oscuridad, resalta con mayor fuerza la bondad del hombre, la inocencia pura y la capacidad de hacer el bien incluso en las peores circunstancias. Si en Auschwitz hubieron revueltas de presos armados con palos y piedras, si prisioneros judíos no confesaban ni cuando los metían vivos en el horno, entonces no hay espacio ni lugar para un argumento determinista. Hoss sabía lo que hacía y actuó sabiéndolo. No hay compasión
ni comprensión posible para él. Nunca la habrá. Podríamos seguir explicando este tema, ofrecer más ejemplos, otras perspectivas. Hedwig Höss quizás fuera una víctima del sistema, una mujer oprimida por el brutal patriarcado. Pero aunque eso fuera cierto, en Ravensbrück, otro campo que gestionó Höss, pero solo para mujeres, la media de violaciones estaba en 20 diarias. Al continuar, el estudio se torna cada vez más frustrante, más repetitivo, y no se consigue sacar nada en claro. Martin Amis, en el final de su epílogo, termina con una conclusión similar. Con suma cautela, aventuro que parte de la excepcionalidad del Tercer Reich radica en su pertinacia inflexible, en la severidad eléctrica con la que repele nuestro contacto y nuestro asimiento. Y termina su libro con una cita, una vez más, de Primo Levi. Quizás no se pueda, más aún no se deba entender lo que sucedió, porque entenderlo casi es justificarlo. Déjenme que le explique. Entender una propuesta o una conducta humana significa abarcarla, abarcar a su autor, ponerse en su lugar. Ahora bien, ningún ser humano normal podrá jamás identificarse con Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann e incontables nazis más. No hay racionalidad en el odio nazi. Es un odio que no está en nosotros. Es un odio ajeno al hombre. Primo Levi murió en 1987. Encontraron su cadáver en el hueco de la escalera de su casa y se supuso que su muerte fue una caída desde una gran altura. En su última entrevista, al hablar sobre la identidad judía o cómo ser un judío después de la Shoah, respondió: si no fuera por el campo de concentración, probablemente yo ya no sería judío. Pero el campo me dejó moldeado como se moldea una lámina de metal. La estrella de David me la cosieron encima y no solo en la ropa. Sin embargo, Levi no era un judío religioso. Acaba la entrevista con la siguiente proposición: Auschwitz existe. Por tanto, Dios no puede existir. Dios no existe, pero Adolf Hitler existió. En realidad, la mayoría de historiadores consideran que Primo Levi no murió, sino que se suicidó. Justo antes de que la entrevista se publicara en Italia, le pidió una copia a su editor, la cual devolvió con una anotación en lápiz sobre la última frase: no encuentro solución al dilema. La busco, pero no la encuentro. La zona de interés es una película 100% formalista y eso me la pone bien dura. En esta nueva película de Jonathan Glazer, las composiciones visuales son uno de los dos pilares fundamentales del film. Sus encuadres y reencuadres mediante espejos y sábanas y todo lo que queda fuera de campo son los principales rasgos del universo visual de la película. La importancia de la limitación del plano y todo lo que se ve dentro y fuera de este provoca una sensación de incomodidad potentísima sobre el espectador. Es evidente que en muchos aspectos esta mirada clínica que ejerce Glazer con la composición de sus planos sirve para ocultar o esconder aquello que no quiere ser mostrado y aquello, señalándonos a nosotros mismos, que no queremos ver. La clara artificialidad de los encuadres sirve de recordatorio de todo aquello que las sociedades modernas europeas durante años han intentado apartar de su mirada histórica como continente. El contraste de la prosperidad moderna impacta frontalmente contra el dolor y el odio del pasado, un pasado que también se tiene que citar entre comillas debido al auge de la extrema derecha que hay actualmente en Europa. El segundo pilar fundamental radica en el diseño de sonido, ladridos, llantos, gritos y disparos secos, además de una banda sonora repleta de drones bien graves que aportan una atmósfera hipnótica en la que escuchamos la barbarie, la sentimos, pero en realidad no vemos nada más que detalles que se atisban en los diferentes planos de lectura de la imagen, ya sea con la presencia constante del humo o con los propios muros y alambradas que están en proceso de decoración por una naturaleza señalada, una naturaleza que se ha puesto ahí para que invada el espacio, pero que, como es lógico, lo hace de una forma demasiado lenta. Los procesos mecánicos y de optimización del tiempo y los recursos fordistas ideados por los putos nazis se plasman perfectamente con la puesta en escena, donde las cámaras están estratégicamente colocadas para poder cubrir al milímetro todos los detalles de la entrada al sueño de un hogar de la forma más económica.
El método son los cortes por acción, que no rompen ni la temporalidad ni la línea espacial de las acciones. Glazer es un tipo muy listo, no se olvida de su legado como director de videoclips, y en la zona de interés utiliza algunos recursos, a veces narrativos y a veces estéticos, para gozo y disfrute del espectador, como pueden ser por ejemplo los tratamientos de infrarrojos o los colores sólidos, curiosamente blanco, negro y rojo, además de las ópticas deformadoras, que parece que han vuelto al cine convencional, tal y como vimos en Poor Things del 2023, el último trabajo de Yorgos Lanthimos. Todo el uso formal que lleva a cabo el director británico sirve para lo mismo, y eso es lo que más me flipa. Se intenta representar de un modo formal todo el cinismo alemán durante el periodo de la Shoah. Se busca contraponer situaciones, como la del bebé oliendo unas flores junto a un campo de exterminio, y bajar a las raíces de ese contexto, la tierra en la que ha crecido esa flor, el abono con el que ha sido fertilizada, el aire infecto que respira esa flor, el poder del color rojo sangre de los pétalos, que impregna la pantalla con un bloque sólido, sin fisuras. La zona de interés se muestra como un film observacional y hasta cierto punto documentalista de lo que fue el Holocausto en la Alemania nazi. Pero en su último trecho, y esto es muy importante, Jonathan Glazer decide meter las manos en el barro. Glazer desplaza la cámara a varios metros del sujeto, Rudolf Höss, para que desde la distancia nos encontremos con el motivo final de la película. Tras abandonar su oficina, Höss baja las escaleras del edificio y Glazer se reserva al final del metraje para, entre arcadas, jugar con las temporalidades y señalar frontalmente a los que se mancharon las manos de ceniza. Esta es una apuesta muy fuerte porque esto no lo hemos visto en ningún momento de la película. Glazer se guarda esas cartas para el último instante para que todo cobre un sentido y la película vaya más allá de la pantalla. El horror desde el presente lanza un never forget a los protagonistas de esta historia y a la vez nos señala como espectadores de todas estas barbaries que se cometen en la actualidad y de las cuales también respiramos sus cenizas. Da igual que estemos a 400 kilómetros, ya sea el ataque de Rusia a Ucrania o cualquiera de los 56 conflictos armados en curso que suceden a día de hoy. Para Glazer no es suficiente con ir de museos o con ir al World Press Photo. Se debe reflexionar sobre la inactividad ante la barbarie y la adaptabilidad que tenemos como seres humanos a convivir con las cenizas de las víctimas desde la comodidad de nuestras casas. Ese es el mensaje que quiere transmitir Jonathan Glazer con la zona de interés, y esto lo hace tanto a nivel narrativo como a nivel formal. Hörst du das? Eine Rohrdommel. Gehört zur Familie der Reiher, Eurasischer Graureiher. En este pequeño gesto de Rudolf Höss se encapsula gran parte de la tesis que hace Glazer en la zona de interés. ¿Qué gesto? Por un instante, Höss parece prestar atención al sonido del interior de Auschwitz, pero no. Rápidamente nos percatamos de que su atención se centraba en el sonido de un ave. Este es el muro que se erige durante toda la película. Puede parecer que es el muro que divide entre lo que vemos y escuchamos, pero ese gesto no es el de ver o no ver, sino el de apartar la mirada. Glazer no pretende ocultar lo que ocurrió en el interior de los campos durante el Holocausto, lo desplaza. Es, como hacen Rudolf y Hedwig, un acto deliberado y plenamente consciente de negación. Una de las piezas de investigación fundamentales para la manera en la que Glazer decidió abordar la película fueron las imágenes y fotografías del álbum de la familia Höss. Alrededor de 26 estampas terminaron siendo, en gran medida, la base con la que Glazer recrearía con la mayor precisión posible el día a día de la familia Höss. Y es en el retrato que hace Rudolf de su hermosa familia y jardín el ejemplo perfecto de cómo moldearía su propia mirada. Lo que estás viendo en esta imagen es una casa que podría estar en cualquier lugar. Hay personal de la casa preparando una fiesta en el jardín, y aquí hay una mujer que le muestra con orgullo a su madre su propiedad. Podría estar en cualquier lugar. Curiosamente, Rudolf nunca fotografió el reverso de esta toma, porque esto es lo que querían ver.
esto es lo que querían mostrarse a sí mismos. Y en este gesto, ahora sí, de Glazer, decide darnos el privilegio de ver el contracampo. Decide hacernos ver aquello que ellos pretendían obviar. Pero Glazer nunca dará el paso de ir más allá. Tenía claro desde el principio que no mostraría en imágenes lo que sucede dentro del campo. Para Glazer, nos hemos vuelto insensibles a esas imágenes. Es imposible mostrar lo que pasó dentro de esos muros, y en mi opinión, no deberíamos intentarlo. Sin embargo, Glazer utiliza el sonido como su método de representación. El sonido es interpretativo de una manera que la imagen no. Muchas de las imágenes que existen en nuestras cabezas son creadas por lo que escuchamos. Es el sonido lo que forma la imagen. La clave para Glazer es construir a partir del sonido, escuchar y sentir a través de lo que escuchamos, basado en las imágenes que todos conocemos, imágenes que están en la mente de todos nosotros cuando vemos la película, hasta el punto de que tal vez puede que sintamos haber visto esas imágenes, pero en realidad solo las hemos visto en nuestras cabezas. Porque lo que a Glazer le interesa es mostrar nuestras similitudes con los perpetradores, no con las víctimas, con la incomodidad que ello conlleva, con la advertencia que supone eso. La película coloca un espejo frente a nosotros para reconocernos en ellos. El objetivo es que nos veamos a nosotros mismos en Hoss y Hedwig. Glazer los humaniza, pero los humaniza en el sentido más puro y estricto de la palabra. Personas, ordinarias, normales. Para Glazer, no deberíamos olvidar que fueron unos seres humanos lo que le hicieron esto a otros seres humanos, no personas malvadas. Debemos ver a Rudolf Hoss como un perpetrador, sí, pero como un padre de familia, un hombre al que le gusta la naturaleza y los animales, y reconocer que eso está dentro de nosotros. Es exactamente eso que Primo Levi decía que apuntaba a Galván al inicio del vídeo. Eso es exactamente contra lo que lucha Glazer. Esa es la gran tesis que quiere refutar con la zona de interés. Son palabras y actos no humanos, palabras y actos contra humanos. No hay racionalidad en el odio nazi. Es un odio que no está en nosotros. Es un odio ajeno al hombre. Palabras como la de Primo Levi o las de Elie Wiesel. El acontecimiento supremo, el misterio supremo, que nunca debe ser comprendido ni transmitido. Robert Jan van Pelt habla sobre la cómoda demonización del Holocausto, de elevar estos acontecimientos al nivel del mito, hablar del Holocausto como una representación cuasi mítica del mal. Cuando dices, eran monstruos, también estás diciendo, nunca podríamos ser nosotros. Lo cual es una mentalidad muy peligrosa, dice Glazer. Quería desmantelar la idea de que eran anomalías, casi sobrenaturales, la idea de que vinieron del cielo y se volvieron locos, pero gracias a Dios, eso no somos nosotros y nunca volverá a suceder. Finalmente, la mirada esquiva de Hoss nos mira para dejarnos en evidencia ante nuestra propia negación. Glazer cruza el muro para enfrentarnos a los restos de la barbarie nazi, para ver la imagen de una imagen. Glazer decide hacer explícita su idea de que toda la cinta está construida con un sentido de presente, porque pretende que neguemos nuestra idea de que estos acontecimientos pertenecen al pasado, porque de esta manera nos sentiremos a salvo, seguros de esa distancia. No estaba interesado en hacer una pieza de museo, dice Glazer. Estaba decidido a que no se tratara de entonces, sino de ahora. Lo que la zona de interés intenta hacer es hablar sobre la capacidad que existe dentro de nosotros para la violencia. Porque para nosotros es muy conveniente intentar distanciarnos de los nazis tanto como podamos porque pensamos que nunca haríamos algo así. Y es ahí donde Glazer nos avisa que deberíamos estar menos seguros de eso. La puerta de la historia puede abrirse en cualquier momento. Porque la zona de interés no es un documento, no es una lección de historia, es una advertencia. La zona de interés no es una película sobre el Holocausto, es una película sobre nosotros.